ver esta presentación, ya sean buenos días, buenas tardes o a la hora que estéis viéndola. Lo primero de todo me gustaría presentar a mi equipo, el cual está formado por la doctora Nelly Riguard y por la doctora Sofía Escudero. Tenemos a la UNIR, la Universidad de La Rioja, y os vamos a presentar en este Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia de Conocimiento nuestro diseño y prototipado UX de una interfaz con un asistente en inteligencia artificial generativa dedicada a el autoaprendizaje docente en metodologías activas, con una coletilla que le va a dar significado a toda esta presentación, y es de la desconfianza a la adopción significativa. Bueno, primero de todo, de manera rápida, comentar un poquito el por qué encajamos en este congreso y en concreto en el simposio S17, y es que este está dedicado a la inteligencia artificial, y justamente lo que nosotros queremos con esta aportación es poder acercar dicha tecnología a los docentes, teniendo en cuenta el contexto actual donde las tecnologías no paran de evolucionar. Durante cada día tenemos nuevas herramientas que nos acercan de una manera u otra a las nuevas tecnologías, a las nuevas tendencias que van saliendo. Si bien es cierto que existe una disonancia entre las herramientas de inteligencia artificial que poseen los alumnos en contra de las que poseen los profesores, es decir, los docentes parece que tienen a su alcance menos herramientas, o al igual, aunque esas existan, quizá no están tan orientadas a sus necesidades. Entonces, este proyecto nace de querer acercar, tal y como decíamos antes, esta tecnología a los docentes, y a la vez cogiendo un estudio que con el mismo equipo que he presentado anteriormente realizamos de una encuesta a 99 docentes en una escuela determinada de negocios en Barcelona, que explicaremos también un poquito más adelante, de poder acercar esta tecnología junto al aprendizaje de metodologías activas. Entonces, para ponernos en situación, vamos a explicar cuáles son los objetivos de este estudio. Lo primero de todo es que a través de esta encuesta a 99 personas que realizamos en el proyecto, coger esa base para poder diseñar, para poder prototipar, hacer un prototipo funcional basado en el diseño centrado en el usuario y la experiencia de usuario, una web que permita a los docentes autoaprender, tener un autoaprendizaje de diferentes temáticas, que en este caso, utilizando la misma temática que teníamos en el estudio nombrado, será dirigido a las metodologías activas. Entonces, a través de esto vamos a identificar unas barreras, vamos a ver si los docentes reaccionan de manera correcta, si los docentes identifican algunas problemáticas, casuísticas, todo lo que nosotros podamos exportar de ellos para poder mejorar dicho aplicativo. Y posteriormente, pues analizar este impacto, ver cómo cambia la motivación, ver cómo cambia la autoeficiencia de estos docentes al utilizar esta herramienta. Entonces, nos plasmamos en la metodología. Como he dicho, vamos a nutrirnos de una encuesta transversal que hicimos a 99 docentes que completaron un cuestionario descriptivo para entender cómo se relacionaban ellos, tanto con las metodologías activas, tanto como con la inteligencia artificial generativa. Entonces, a partir de este estudio, sentamos nuestras bases. De este estudio que realizamos, podemos tener una base sólida, un punto de partida interesante para posteriormente poder generar un análisis comparativo para entender un poquito de benchmarking, cómo funcionan las otras empresas, si existen soluciones parecidas, cómo funcionan, etcétera, etcétera, para posteriormente hacer nuestro prototipo basado en la UX y finalmente evaluar este prototipo, hacerle los cambios que sean necesarios, etcétera, etcétera, y pues tener esa información tanto cualitativa como cuantitativa
para sacar unas conclusiones robustas, con sentido y que realmente nos aporten una información. Entonces, de manera resumida, vamos a explicar cuáles fueron los resultados que obtuvimos en el otro estudio acerca de esta encuesta a 99 personas. Y es que en general lo que vimos es que todos los docentes en algún momento habían utilizado la inteligencia artificial generativa. Y a causa de esto todos hablaban en conocimiento de causa de que muchas veces no se fiaban del uso de esta tecnología y que por lo tanto no lo solían utilizar, tampoco la solían utilizar para autoaprender diferentes tipos de conocimientos, entre ellos metodologías activas. Y a su vez también vimos cómo había algún tipo de variables que sí jugaban un papel más importante aquí, porque esta encuesta pues teníamos docentes de diferentes características, de diferentes perfiles, y sí vimos que había una variable entre todas ellas que marcaba una diferencia, y era la edad. La edad sí que nos marcó que había docentes más jóvenes que sí utilizaban un poquito más, que sí se fiaban un poquito más de los asistentes virtuales y de las inteligencias generativas. Aquí el punto es que igualmente, normalmente, valga la redundancia, lo utilizaban para poder hacer resúmenes de su propio contenido, etcétera, pero no para el autoaprendizaje. Y cuando se les planteó la idea de poder tener un aplicativo, nos comentaron que si tuvieran que utilizar un aplicativo para el autoaprendizaje, tendrían que tener un apoyo al docente de manera fiable, que supieran que la información es verídica al 100%, que favoreciera al desarrollo profesional autodidáctica sin perder demasiado tiempo y que se ofreciera en un formato web o similar, porque es el formato en el que los docentes trabajan normalmente. Están en el campus virtual, están en diferentes plataformas, entonces como que era más cómodo que no que estuviera en una tableta o en un móvil. Entonces tenemos estos pequeños inputs muy visualmente descriptivos, en el cual tenemos que, pues, por una parte hay una falta de conocimiento de realmente cómo usar la inteligencia artificial, vemos que hay una falta de tiempo, incluso vemos que hay una baja confianza que va totalmente ligada a la falta de motivación, ¿no? La falta de confianza vemos que es de un 81%, lo cual no es poco. E incluso esta brecha generacional que comentábamos antes entre los jóvenes, los docentes más jóvenes y los más mayores. Entonces, a partir de aquí hicimos un benchmarking, vimos un poquito diferentes plataformas, Learwalls, entre otras, donde realmente no había una solución específica para el docente, sino que eran plataformas que se dedicaban únicamente a ofrecer cursos en modo cascada con un diseño concreto que podían ser de cualquier cosa, pero estábamos hablando de plataformas que iban desligadas a las plataformas de la misma escuela, de la misma universidad. Entonces aquí se nos ocurrió hacer nuestro diseño a partir del método centrado en el usuario y inspirado en el doble diamante, ¿no? Siguiendo todos los pasos típicos, en el cual desarrollamos este ejemplo que os voy a enseñar de manera rápida. ¿Vale? Aquí tenemos el aplicativo que desarrollamos, el prototipo que desarrollamos, en el cual tenemos la parte de entrenamiento, esa parte donde el docente aprende. Luego tenemos la parte de certificados, que ahora explicaré lo que es, y el asistente virtual. Estos son los tres puntos, los tres epicentros más importantes del aplicativo, y como veréis, tampoco hay muchas más funcionalidades porque no queremos liar. Es decir, después de toda la información que teníamos, estaba claro que tenía que ser accesible, que tenía que ser un aplicativo orientado a todos los tipos de docentes, y centrándonos y copiando un poquito las estructuras cascadas que vimos en empresas competitivas, tenemos que, por ejemplo, pues vamos a empezar la formación. Aquí tenemos un curso en metodologías activas y otro en transmedia. Si vamos a las metodologías activas, podemos ir al Design Thinking, perfecto, genial. Tenemos aquí las diferentes lecciones. Vemos cómo esto puede ser modular, lo cual podría adaptar más o menos información, más o menos cursos. Tenemos un test que completar al final, que ahora lo voy a hacer así de manera random, lo que implica que probablemente no lo vaya a aprobar.
Enviamos las respuestas y nos dice, ok, ya has sacado esta nota, si no sacas más de un 7, no podrás obtener y pasar al siguiente comando, al siguiente entrenamiento. Y por lo tanto, una vez he completado todo un curso, como sería el de metodologías activas, en el cual estamos centrados en este proyecto, tengo un certificado. Como yo ya lo había realizado previamente, pues tengo aquí, hey, te puedes descargar tu certificado en PDF. Perfecto, genial. Y finalmente tengo aquí el asistente virtual que está preparado, aquí viendo las antiguas conversaciones que puedo tener con él, etcétera, etcétera, pues para interactuar con él, como por ejemplo decirle una casuística, que tengo una clase de mates y quiero aplicar activas de... Mira, vamos a aprovechar que he hecho faltas justamente para que veamos también que esto no repercute. Igualmente, esto es un simulador, ¿vale? Y aquí puedo ya tener toda la conversación con las diferentes opciones, etcétera, etcétera. Y este asistente virtual es el que está personalizado con el contenido de las metodologías activas y que va a saber responder y ayudar a los docentes de manera específica. Y finalmente, pues aquí puedo cerrar la sesión para volver al entorno donde se encuentre esta página, porque esto es importante. Si queríamos una buena accesibilidad, tenemos que tener en cuenta que esto no tiene que ser una página web aparte, sino que tiene que formar parte del conglomerado que la escuela, que la universidad trabaje en concreto. En este caso, si hemos hecho la prueba con OCED Business School, esta escuela de negocios donde hicimos la encuesta para trabajar siempre con el mismo grupo prueba, lo que estamos haciendo y lo que estamos planteando es decir, ok, ellos trabajan a partir de un entorno, de un campus virtual, pues vamos a poner esta herramienta con un pequeño link dentro de ese campus virtual a acceso a todos los docentes. De esta manera, de manera rápida, si ellos entran en la escuela ya saben que esto forma parte de su trabajo y que pueden motivarse. Perfecto, genial. Entonces, si volvemos a la presentación, veremos que, pues, obviamente pasamos unas heurísticas, hicimos un cuestionario SUS en el cual tuvimos una nota de 80, que es bastante bueno, y hicimos un test de usabilidad con 3 tareas muy importantes para los usuarios, mezclado con un Thinking Aloud Test. Así los usuarios nos iban diciendo todo lo que pensaban y podíamos mezclar tanto información cuantitativa como cualitativa. Y aquí teníamos tarea 1, tarea 2, tarea 3, acceso a la plataforma, bien, uso del asistente virtual mediante una pregunta que directamente no te decía que usases el asistente virtual, sino que te proponía que usases el asistente. Te decía, oye, ¿quieres saber más sobre una clase en gamificación? ¿Dónde irías? Y la mayoría de usuarios pues iban directamente a usar el asistente virtual. Y finalmente pues en completar un tema y ver el certificado. Aquí ya vemos como tenemos una pequeña nota donde se detectaron frustraciones al realizar la navegación por los cursos al volver a ver la nota del test. Es decir, que algunos usuarios se perdieron un poco cuando querían saber qué nota habían sacado en un test. Lo cual pues también nos sirve a nivel de resultados para en las conclusiones poder hacer cambios. Esto al final lo que nos viene a indicar es que gracias a la UX hemos conseguido unos resultados donde la mayoría de docentes, casi todos, usan la interfaz sin ningún problema, con algunas mejoras en tema del diseño, y esto incrementa su motivación, incrementa que el docente, por un lado, tiene un certificado de aprendizaje, eso le motiva para poder hacer ese aprendizaje. Luego, tiene un apoyo de inteligencia artificial generativa del cual se puede fiar, y como se encuentra dentro del entorno de la misma empresa, también le da puntos y hemos visto que eso aumenta la fiabilidad. Y finalmente, vemos que es un diseño escalable. Si tenemos más cursos, el diseño se adapta para poder poner más tipos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Así pues, las conclusiones las terminamos con que conseguimos acercar la inteligencia artificial generativa y facilitar su uso con diseños que provoquen que cualquier tipo de profesor, teniendo en cuenta todos sus diferentes perfiles, puedan ser eficaces y eficientes en su uso. Eso les da confianza, aumenta su motivación y aumenta también las ganas de que tengan de aprender, y eso al final acaba repercutiendo en los alumnos, acaba repercutiendo en que el profesor sea capaz de, gracias al asistente virtual, poder conocer mejor temáticas como las metodologías activas, que es en lo que nos hemos basado en este proyecto,
para poder aplicarlo y al final mejorar sus clases. Por lo tanto, acaba siendo un win for win. Acabamos ganando todos.